Bienvenidos una vez más a su canal, donde desmenuzamos todo, absolutamente todo, sobre la vida de las celebridades que amamos. Hoy tenemos un plato fuerte, una bomba que está a punto de explotar en el mundo del espectáculo. Agárrense fuerte porque vamos a hablar de la mismísima Hande Erçel. Sí, la reina de las telenovelas turcas, la belleza que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y no vamos a hablar de sus últimos proyectos profesionales, ni de sus looks más icónicos, sino de algo mucho pero mucho más personal. Vamos a hablar de amor. Vamos a hablar de su futuro esposo. Así como lo oyen. Prepárense para alucinar porque lo que les voy a contar hoy no lo van a creer. Y antes de que se me olvide, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros jugosos chismes. Ahora sí, vamos al lío. Hande Erçel, como todos sabemos, es una figura pública de primer nivel. Cada uno de sus pasos es seguido al detalle por millones de fans alrededor del mundo. Su vida amorosa, por supuesto, no es la excepción. Hemos visto sus romances, hemos suspirado con sus quiebres, y hemos estado allí, pegados a la pantalla, esperando con ansias saber quién sería el afortunado que se ganara su corazón. Durante mucho tiempo, su relación con Kerem Bürsin acaparó todos los titulares. ¿Qué pareja? Sí, lo sé, muchos de ustedes todavía suspiran por ellos. Eran la personificación del amor en la pantalla y fuera de ella. Su química en Senkalkam era innegable, y esa magia se extendió a la vida real. Los vimos enamorados, felices, compartiendo momentos íntimos con sus fans a través de redes sociales. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue dolorosa para muchos, y nos dejó a todos con el corazón roto. Aún recuerdo los debates en redes sociales, las teorías conspirativas sobre qué había pasado realmente, los fans defendiendo a uno y otro bando. Un drama digno de una telenovela. Después de Kerem, Hande fue vinculada a otros galanes, pero ninguno de esos rumores llegó a confirmarse. La actriz se mantuvo discreta con su vida personal, centrándose en su carrera y en sus proyectos. Se la vio más enfocada en su trabajo, participando en campañas publicitarias de grandes marcas y protagonizando nuevas series. Parecía que el amor no estaba en su agenda. Y así, durante un tiempo, la incógnita sobre su próximo amor permaneció en el aire. Nos preguntábamos si volvería a encontrar a alguien que la complementara como lo hizo Kerem, si buscaría a alguien fuera del medio artístico, o si simplemente se dedicaría a disfrutar de su soltería. Pero, agárrense. Porque el misterio ha sido resuelto. Después de meses de especulaciones, de pistas a medias, de fuentes cercanas que no querían revelar mucho, por fin podemos confirmar quién es el hombre que ha robado el corazón de Hande Erçel. Y la verdad, mis queridos chismosos, es que el nombre de este galán les va a sorprender. Prepárense porque se trata de Hakan Sabank. Sí, lo sé, muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿Hakan Sabank? El heredero de una de las familias más poderosas de Turquía. El mismo. Y sí, es cierto, al principio la relación fue mantenida en secreto. Se les vio juntos en contadas ocasiones, intentando pasar desapercibidos, pero era imposible. La fama de Hande y el estatus de Hakan hacían que cada uno de sus movimientos fuera seguido al detalle. Recuerden esas fotos borrosas tomadas a distancia en un restaurante, esas salidas discretas captadas por paparazzi astutos. Parecía una película de espías. Poco a poco las pruebas fueron haciéndose más evidentes. Fotos de viajes juntos, cenas románticas, mensajes en redes sociales que dejaban entrever una conexión especial. Se filtraron imágenes de ellos disfrutando de unas vacaciones en la nieve, esquiando juntos y riendo a carcajadas. También se les vio en conciertos, disfrutando de la música y compartiendo miradas cómplices. Cada detalle era analizado con lupa por los fans. Y finalmente la confirmación llegó. Hande y Hakan fueron fotografiados tomados de la mano en París, la ciudad del amor. La imagen hablaba por sí sola. Ya no había dudas, estaban juntos y estaban enamorados. Esa foto, mis queridos, rompió el internet. Desde entonces la relación se ha ido consolidando. Se les ve felices disfrutando de su compañía, apoyándose mutuamente en sus respectivos proyectos. Hakan, por supuesto, no está acostumbrado a la atención mediática que conlleva salir con una estrella como Hande, pero parece estar manejándolo bastante bien. Se le ve tranquilo, seguro de sí mismo, y visiblemente enamorado de la actriz.
Se le ha visto acompañándola a estrenos, asistiendo a eventos benéficos en los que ella participa, y mostrándole su apoyo incondicional en cada paso que da. Un verdadero caballero. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿habrá boda a la vista? Los rumores sobre un posible compromiso han ido creciendo en las últimas semanas. Se dice que Akon ya le propuso matrimonio a Ande y que ella, por supuesto, dijo que sí. Pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la noticia. Y aquí es donde entran en juego mis fuentes confidenciales, esos pajaritos que me cuentan todo lo que pasa detrás de las cámaras. Sin embargo, las fuentes cercanas a la pareja aseguran que los preparativos para la boda ya están en marcha. Se habla de una ceremonia íntima, con la presencia de familiares y amigos cercanos, en un lugar paradisíaco. Algunos incluso se atreven a decir que la boda podría celebrarse este mismo año. Se barajan varias opciones para la ubicación: un lujoso hotel en la costa turca, una villa privada en Italia, o incluso una isla exótica en el Caribe. Imagínense el despliegue de glamour y elegancia. Imaginen la escena: Ande radiante vestida de blanco caminando hacia el altar del brazo de su padre. Akon esperándola con una sonrisa en el rostro. Los invitados emocionados presenciando el siquiero de la pareja. Sería, sin duda, la boda del año. Una boda de ensueño que daría la vuelta al mundo. Pero claro, con la discreción que caracteriza a la pareja, seguramente intentarían mantenerlo todo en secreto hasta el último momento. Pero más allá de la boda, lo importante es que Ande ha encontrado el amor. Ha encontrado a alguien que la ama y la apoya incondicionalmente. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Akon, a pesar de su origen y de su estatus social, parece ser un hombre sencillo, cercano, y con un gran corazón. Y eso es precisamente lo que Ande necesita: alguien que la quiera por quien es, más allá de su fama y de su belleza. Alguien que la entienda, la respete y la haga feliz. Se dice que Akon es un hombre muy familiar, que valora mucho la amistad y que tiene un gran sentido del humor. Es un apasionado de los deportes, le gusta viajar y disfruta de la buena comida. Y lo más importante es que está completamente enamorado de Ande. La admira por su talento, su belleza y su gran corazón. Y ella, a su vez, se siente atraída por su inteligencia, su sentido del humor y su calidez humana. Una combinación perfecta. Así que, mis queridos chismosos, ya lo saben. Ande Erçel está enamorada y, según todos los indicios, está a punto de casarse con Akon Sabanc. Una historia de amor que ha sorprendido a muchos, pero que nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Una historia que nos recuerda que, a pesar de las diferencias sociales, económicas o culturales, lo más importante es encontrar a alguien que nos haga feliz. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos descubierto que la relación entre Ande y Akon, que comenzó como un rumor, se ha confirmado y parece que va viento en popa. Hemos repasado la historia amorosa de Ande, recordando su romance con Kerem Bürsin y los rumores que la vincularon a otros galanes. Hemos analizado cómo la pareja intentó mantener su relación en secreto al principio, pero cómo finalmente fue imposible ocultar su amor. Y finalmente hemos analizado las posibilidades de una futura boda entre Ande y Akon, un evento que, sin duda, acapararía todos los titulares. Pero además de todo esto, también hemos hablado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Es importante recordar que, aunque son figuras públicas, también son personas con sentimientos y emociones. Y que al final del día, lo único que quieren es ser felices y encontrar el amor. Así que, aunque nos encanta chismear y saber todos los detalles de sus vidas, también debemos ser respetuosos y considerados. Y bien, queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este jugoso chisme sobre la vida amorosa de Ande Erçel. Me encanta traerles estas noticias, compartir mis opiniones y leer sus comentarios. Así que, por favor, déjenme saber qué piensan sobre esta relación. ¿Les gusta la pareja que hacen Ande y Akon? ¿Creen que llegarán al altar? ¿Qué opinan de Akon como posible esposo? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos chismes. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más jugosa y los análisis más profundos sobre la vida de sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olviden mantenerse chismosos.
Hasta la próxima. Y por cierto, no duden en dejar sus predicciones sobre la boda en los comentarios. ¿Qué vestido creen que usará Ande? ¿Qué invitados famosos asistirán? Quiero saber sus opiniones. Chao, chao.